Ok, buenas tardes. El día de hoy vamos a tomar la clase de la siguiente manera por cuestiones de que tuvieron problemas para conectarse a la clase. Entonces, la hora correspondiente al día sábado 27 de marzo, pues la voy a explicar. Ustedes la visualizan a través del video que les voy a compartir. Y si tienen alguna duda, el próximo sábado 3 de abril, me parece, pues tendríamos el tiempo para que yo le pueda contestar las dudas correspondientes a esta materia. Entonces, vamos a empezar. Primero tenemos, ya hemos venido viendo todo lo relacionado con la teoría de la estigmatización. Y vimos en la semana pasada acerca de la teoría del etiquetado. En esta ocasión vamos a hablar de la teoría de la estigmatización. Para empezar, vamos a ver primero qué es un estigma. Deben de comprender la palabra estigma. Y básicamente, de acuerdo con Erving Goffman, un estigma es un atributo que desacredita a un individuo, que lo reduce de una persona completa y común a una marcada y disminuida. Básicamente, en palabras de Goffman, dan a entender que el estigma va a cambiar la cualidad o las características de una persona, haciéndola sentir que vale mucho menos que el resto. En este caso, la estigmatización pues ocurre cuando una persona posee o cree poseer alguna característica que le confiere una identidad social que es devaluada en un contexto social particular. Y en esta ocasión, pues vamos a visualizar cuáles son esas características que de una u otra manera pueden marcar a las personas y disminuir completamente sus características personales, haciéndoles creer a este grupo que son personas inferiores. Nos dice, en otras palabras, la estigmatización está aparejada con una devaluación de la persona en cierto contexto social. Tanto los individuos estigmatizados como los demás miembros de la sociedad comparten la idea de que las personas que son estigmatizadas, pues básicamente poseen un atributo o una marca que los distingue de los demás y una creencia de que dicho atributo pues los desvaloriza, es decir, que valen mucho menos que las demás personas. Hablamos de que la estigmatización consiste en marcar o en identificar a las personas porque son diferentes a las demás. Y por esta situación de que son completamente diferentes, ¿qué es lo que da a entender? Que son inferiores a las demás personas de la sociedad. Entonces, en criminología es muy importante estudiar esta misma situación. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones nosotros estigmatizamos a las personas por sus características físicas. ¿Y qué hacemos? Orillamos o hacemos acreedores a las personas de que merecen estar bajo esa situación, que son inferiores y que por ende van a tener menos accesibilidades que los demás, lo que en muchas ocasiones repercute también en el aumento de una criminalidad. Y vamos a ver por qué. Entonces, ¿cuáles son las características acerca de la estigmatización? Y tenemos aquí un autor, Mayor y O'Brien, y él nos dice que los atributos del estigma, pues básicamente indican que quienes lo tienen son pues estas tres tipos de personas. Primero, a las personas que van a estigmatizar son socios poco fiables en el intercambio social, son portadores de alguna enfermedad infecciosa y son miembros de un grupo que puede ser explotado en beneficio de los miembros del grupo dominante. Entonces hablamos de que estigmatizamos como sociedad primero a personas que son de poco fiar. En este caso entraría el campo de la criminología. Nosotros como sociedad estigmatizamos o marcamos a las personas poco fiables. Y un claro ejemplo es que una persona que ha estado en prisión o que ha cometido un delito, automáticamente dentro de la sociedad se convierte en una persona que es de poco fiar, una persona que la vamos a marcar como un monstruo, como una persona peligrosa o como una persona que podría hacer daño. Entonces vemos el primer punto de estigma y también el primer punto donde la criminología puede intervenir. También nos habla del siguiente grupo que es vulnerado,
cuando son portadores de alguna enfermedad infecciosa. Hablamos, por ejemplo, de enfermedades como el VIH. En muchas ocasiones las personas los vulneran, los estigmatizan, los hacen a un lado por esta cuestión de que creen que son personas de poco fiar, personas que no ayudan o por el contrario podrían hacer daño a la sociedad. También tenemos el siguiente aspecto, son miembros de un grupo que puede ser explotado en beneficio de los miembros del grupo dominante. Hablamos de las personas que son pobres, personas que pueden básicamente ser utilizadas en beneficio de grupos más dominantes. Por ejemplo, las personas que trabajan sin beneficios sociales, sin ninguna opción viable para laborar y con muy poco dinero, es decir, les pagan muy poco, pero que son grandemente explotados porque son personas pobres de las cuales se aprovechan por su situación social. Entonces aquí vemos bien marcados los tres aspectos donde más se estigmatiza dentro de la sociedad. Entonces, el siguiente punto nos dice que Goffman señala que las sociedades comúnmente construyen una teoría del estigma para explicar la inferioridad de quienes son estigmatizados. Es decir, como sociedad buscamos la manera de excusarnos para decir que si estamos estigmatizando, estamos etiquetando a una persona, es porque de acuerdo a sus características físicas, sociales o económicas, pues son inferiores a los demás, cosa que sabemos que no es cierto, que en ninguna situación completamente diferente hace acreedor a una persona de que sea estigmatizada y excluida de un grupo social. Y básicamente Goffman nos decía que la sociedad se excusa diciendo que estos grupos estigmatizados pues son un riesgo para la sociedad. Por esta situación es que se habla de que se estigmatiza. Entonces, vamos a continuar y nos dice algo muy importante que debemos tomar en cuenta es que lo relevante para que un estigma opere es que los estereotipos y las evaluaciones negativas sobre los atributos que estigmatizan a una persona deben ser conocidos y compartidos por la mayoría de los miembros de una sociedad o cultura. Entonces, para que un estigma se siga utilizando, para que un estigma siga estando presente, ¿qué es lo que debe de tener como característica? Que tanto los grupos sociales, los grupos pequeños, las familias, las colonias, los barrios, deben de compartir esta idealidad, esta ideología, estos valores que tienen para que se empiece a estigmatizar. No es una cuestión individual, sino que nos habla de que un estigma se va a crear por cuestiones sociales, por grupos grandes que comparten esa misma ideología respecto a los grupos que son estigmatizados. Y nos dice, a pesar de las diferencias que podemos encontrar en los diversos atributos que son estigmatizados, la evidencia apunta a que las reacciones frente al estigma son similares en distintas sociedades, incluidas la nuestra. Es decir, hay ciertos estigmas que se comparten dentro de la sociedad. Es decir, tenemos un claro ejemplo que las personas pobres no triunfan o no avanzan porque no hacen o no trabajan por lo que necesitan. Entonces este estigma se comparte muchísimo dentro de la sociedad y en muchas ocasiones esto se sigue compartiendo, se sigue divulgando y el estigma en vez de que disminuye, se sigue aplicando. Y esto es lo que nos da a entender. Y nos dice, tendemos como seres humanos a rechazar y a temer a quienes consideramos diferentes, a quienes se apartan de la norma. Por eso es que es importante estudiar en criminología esta situación, porque también podría ser una conducta antisocial vulnerar a una persona completamente diferente a nosotros por el hecho de que son diferentes. Entonces, por esta situación es que la criminología se encarga de estudiar esta teoría también, porque estigmatizar, excluir o marginalizar también afecta a los integrantes de la sociedad. También vulneramos a personas porque los hacemos a un lado por sus características físicas o por sus características sociales. Y tenemos aquí en la diapositiva, les puse esta información para que veamos que es cierto, que sí estigmatizamos en México.
Según la primera y la segunda encuesta nacional sobre la discriminación en México, se habla de que los grupos más estigmatizados son los siguientes. Entonces nos dice que muestran cómo en nuestra sociedad, como ciertas minorías como los discapacitados, los indígenas o los homosexuales, con frecuencia son rechazados, es decir, en distintos ámbitos sociales. Entonces vemos muy claro que todos en algún momento, todos como integrantes de la sociedad, sí hemos estigmatizado, sí hemos dejado a un lado a las personas que integran nuestra sociedad por algunas características diferentes al grupo grande. Por ejemplo, en el caso de los homosexuales, la segunda encuesta reporta que 43.7% de las personas encuestadas señaló que no estaría dispuesta a permitir que en su casa viviera un homosexual. Y 44.1% señaló no estar dispuesto a permitir en su casa a una lesbiana. Estamos hablando que según estas estadísticas, los hogares mexicanos no aceptarían en su casa que un integrante de su propia familia tenga una orientación sexual completamente diferente. Y si desde el hogar no aceptan estas preferencias sexuales distintas, ¿qué esperamos que hagan estas personas con los demás integrantes de la sociedad? Pues está claro el ejemplo: estigmatizarlos y marginalizarlos, dejarlos a un lado, vulnerarles el desarrollo de su personalidad. Ahora, otro grupo, y nos dice que es los grupos étnicos, y nos dice que el 39.1% de los encuestados pertenecientes a un grupo étnico consideró que no tiene las mismas oportunidades que los demás para conseguir un trabajo. Esto es muy cierto. De la misma manera, en México, por las características físicas, tenemos todavía una mentalidad clasista. Por las características físicas que una persona posee, en muchas ocasiones se les niega el trabajo. Prefieren aceptar a personas con un parecido físico diferente a la otra, y peor aún cuando hablamos de grupos étnicos. Por eso tenemos que también ellos se sienten estigmatizados, se sienten marginalizados y tienen miedo o han vivido en carne propia este hecho de que hasta para conseguir trabajo, aunque tengan las capacidades mentales, aunque tengan el conocimiento, la preparación, pues son rechazados por pertenecer a un grupo étnico. Y por último, pues nos dice que en la primera encuesta, el 34% de los encuestados señaló que lo que tienen que hacer los indígenas para salir de la pobreza es dejar de comportarse como indígenas. Vemos cómo la sociedad, nosotros como integrantes de la sociedad, empezamos a realizar estos estigmas. ¿Por qué vamos a pedirle a personas que son de un grupo étnico diferente que se comporten de manera diferente para aceptarlos, cuando sus cualidades étnicas, sus tradiciones, sus costumbres están arraigadas a ellas? En vez de respetar esta diversidad cultural, los estamos vulnerando porque los estamos obligando a que se comporten de una manera diferente. Entonces de esto nos habla el estigma, de que nosotros por sus características físicas vulneramos a las personas, los vulneramos y los inferiorizamos, los hacemos sentir menos porque son diferentes a la mayoría de las personas. Ahora, vamos a hablar de lleno, ahora sí, la relación que tiene la teoría de la estigmatización con el castigo penal, es decir, con ya la prisión. Nos dice que el castigo penal pues es entendido por varios autores como un proceso de estigmatización. Solamente la designación de criminal, de delincuente, confiere a una persona una marca que la señala como de inferior, de un estatus en el orden social bajo. Nos dice que implícito en esta designación está un mensaje básicamente de contaminación y de riesgo. Cuando nosotros le decimos a una persona que es un criminal, rápido se nos viene a la mente estas características como peligro, riesgo, daño, miedo, temor. ¿Por qué? Porque los asociamos con personas que son peligrosas y en muchas ocasiones ni siquiera conocemos realmente lo que pasa detrás de estas personas, que los orilló a comportarse de esta manera. Sin embargo, damos esa marca y los dejamos a un lado por estas características que tienen.
Y nos dice, solemos pensar en los criminales como personas riesgosas, peligrosas y de poco fiar. Prueba de ello son las pocas probabilidades que tiene un excarcelado para conseguir un empleo legal. Hablamos de esto, de que como sociedad, por esta situación del estigma que tenemos, de marcar a una persona porque estuvo en prisión, pues también lo estamos limitando tajantemente a no desarrollarse plenamente. Si esta persona quiere conseguir un trabajo, por esta situación de que estuvo en prisión, en muchas ocasiones le van a negar completamente un empleo digno. Entonces también nos estamos vulnerando, estamos estigmatizando y los estamos dañando, tanto puede ser psicológicamente como físicamente. De acuerdo con James Whitman, el castigo penal siempre ha involucrado algún grado de estigmatización del acusado o acusada. Históricamente, muchos castigos incluso implicaban marcar físicamente a la persona para designarle calidad de ofensor de forma permanente. Antes incluso los marcaban físicamente. Ahora tal vez ya no se, en México, tal vez ya no se hacen este tipo de marcas físicas. Sin embargo, seguimos estigmatizando como sociedad. Seguimos teniendo la idea de que una persona que ha estado en prisión tiene la cualidad de ser un monstruo, de ser peligroso y de ser un riesgo dentro de la sociedad. ¿Y cuáles son pues, los efectos de esta teoría de la estigmatización? Es decir, de estigmatizar a los grupos criminales. Pues básicamente tenemos estos autores, Miares, Katzial y Kahan, que señalan que el encarcelamiento provoca que quienes han sido criminalizados se aparten de los no criminalizados. Es decir, las personas que se les confiere este estigma de criminal se excluyen de la sociedad y se van a identificar con otras personas que también han cometido conductas delictivas. Y van a adoptar y van a crear agrupaciones con los mismos valores en función de ese estigma. Es decir, al marginalizarlos, al dejarlos a un lado, ¿qué estamos provocando? Estamos provocando que se formen más pandillas delictivas que en determinado momento puedan agredir a las personas. En este sentido, la prisión, mediante el estigma que produce, derrota de manera directa el propósito que normativamente pretende alcanzar, que sería la reinserción social del delincuente. En vez de generar una persona que pueda convivir dentro de sociedad, que pueda cumplir con el trabajo, con la educación, con la salud, estamos generando ciertos grupos sociales marginalizados, grupos sociales que afectan a los integrantes de la sociedad. Y nos dice, desde la psicología social se ha propuesto que una de las razones por las que las personas cooperan con la comunidad es que se identifican con la misma, vinculando un sentido de identidad con el bienestar de su grupo. Y la aplicación de sanciones penales como el encarcelamiento implica que al etiquetar al ofensor o acusado se generan condiciones para que éste se comporte de acuerdo con el estereotipo criminal y se mantenga dentro del grupo. Este efecto es aún más grave cuando se trata de grupos que son estigmatizados. Entonces, al generar este estigma contra las personas que han cometido un delito, lo único que estamos haciendo es romper esta reinserción social y orillarlos a formar más pandillas delictivas, más delincuencia organizada, que de una u otra manera va a regresar todo este riesgo a la sociedad. ¿De qué manera? Generando conductas delictivas o conductas antisociales. Entonces, pues básicamente esta es la teoría del estigma, es decir, cómo también al etiquetar o al marcar a ciertas personas, principalmente a los criminales, genera un efecto rebote. Es decir, los estamos etiquetando, los estamos criminalizando. Y como estas personas se sienten que sí son criminales y se empiezan a juntar con más personas que son criminales, ahora regresan el riesgo y ahora sí siguen cometiendo conductas delictivas. De esto nos habla la teoría del estigma o de la estigmatización. Ahora, vamos a hablar de la tercera teoría, que es la teoría del estereotipo. Y nos dice, podemos definir un estereotipo como la adjudicación de características especiales o abstractas a personas o grupos de ellas, de modo automático que el razonamiento científico no puede confirmar. En la vida cotidiana se utilizan este tipo de herramientas con el objeto de establecer distancias, separaciones y ordenar lo social en jerarquías de pertenencia o exclusión.
De la misma manera, yo les había comentado que la teoría del etiquetado, la teoría de la estigmatización y la teoría que estamos viendo en esta ocasión, que es del estereotipo, nos hablan de cómo marcar, etiquetar y marginalizar a las personas puede traer serias consecuencias. En vez de ayudar a que estas personas se comporten en beneficio de la sociedad, los estamos marginalizando y los estamos orillando a agredir nuevamente a las personas de la sociedad. Y nos dice, cabe destacarse que somos entrenados desde temprana edad en el uso de estos mecanismos, circunstancia esta que explicaría el grado de internalización de ellos en las personas adultas. Tanto en el hogar como en la escuela se nos han enseñado quiénes constituyen buenas o malas compañías. Entonces, esto es algo, la teoría del estereotipo y las otras dos teorías que hemos visto, es algo muy sencillo de ver. ¿Cómo? Aquí mismo nos lo dice. Desde pequeños, nuestros padres nos enseñan lo que es bueno y lo que es malo. Nos enseñan cuáles son las conductas que aparentemente debemos de realizar porque van en beneficio de la sociedad y cuáles son las malas conductas o malas compañías. A partir de esto vamos creciendo y esto lo vamos aplicando. Y es por eso que al ver a personas que se comportan de manera diferente a nosotros, empezamos a distinguir este estereotipo. ¿Quiénes son personas buenas? ¿Quiénes son personas malas? Y en este caso, pues el estereotipo es básicamente que le estamos adjudicando características especiales a ciertos grupos de personas de acuerdo a cómo se comportan, cómo se visten, cómo se ven, pero que realmente ni siquiera sabemos si son buenas o malas personas. Entonces de esto nos habla esta teoría del estereotipo. El enfoque interaccionista pues toma conceptos como el estereotipo, la estigmatización, el etiquetado, para enfocarse en cómo los seres humanos son influenciados por otros seres humanos de acuerdo en la forma en que son percibidos. Es decir, hablamos de que cada uno tiene una propia perspectiva de las demás personas. Tal vez lo que para mí una conducta como la drogadicción es algo reprochable, algo que no puedo aceptar, tal vez para otra persona, por ejemplo, Odalis, puede ser un acto que si bien no lo practica, pero no discrimina a las personas o no agrede a las personas porque lo hagan. Entonces, aquí vemos este enfoque, cómo se da cuenta de que cada persona tiene una perspectiva completamente diferente de ciertas conductas o comportamientos. Y nos dice, en el proceso de hacer el delincuente se trata de rotular, definir, identificar, segregar y evocar los mismos rasgos de los cuales se están quejando. Es decir, como sociedad visualizamos las conductas que pueden agredir dentro de nuestra sociedad y nosotros mismos seguimos dando esas características a estas personas de acuerdo a su comportamiento. ¿Qué estamos haciendo? Estamos mecanizando su comportamiento, estamos volviendo a repetir lo mismo. Es decir, que si cometió una conducta de robo, nosotros le seguimos diciendo ratero, le seguimos diciendo que es peligroso, que es malo, y este sujeto se está mecanizando para seguir cometiendo estas conductas delictivas. Y nos dice, así todo el proceso de tratar al joven delincuente es dañino en la medida en que lo identifica consigo mismo o con el ambiente como una persona delincuente. La persona se vuelve lo que es, nos dice, la persona se vuelve lo que se está describiendo que es. De acuerdo a las características que le estamos poniendo, este sujeto va a actuar por cómo se le está tratando, por cómo se le está rotulando. Entonces, que si estamos tratando a personas porque son delincuentes, porque cometen conductas delictivas, estos sujetos, ¿qué es lo que van a hacer? Se van a seguir comportando de la misma manera porque ya saben que a eso se dedican, porque ya saben que la sociedad los visualiza como estas personas, como personas peligrosas. Entonces, el principal representante acerca de la teoría del estereotipo es Chapman y nos dice que los comportamientos se dirigen hacia un determinado objetivo, para alcanzar el cual pueden escogerse conductas objetivamente idénticas, aunque sean aprobadas, otras desaprobadas y otras indiferentes. La escogencia dependerá del azar, del conocimiento, del aprendizaje, de la educación y podríamos agregar pues de la oportunidad. Yo les decía un claro ejemplo
de esta situación era que Chapman decía que aunque en muchas ocasiones dentro de la sociedad se cometa el mismo crimen, con el mismo objeto, a la misma clase de víctima, se haga el mismo, nos dé el mismo resultado, en muchas ocasiones la sociedad va a aceptar o va a tomar con indiferencia o va a criminalizar fuertemente ciertas conductas. Por ejemplo, algo que les decía a sus compañeros del otro grupo era esta situación de que tenemos dos casos. Tenemos a Juan N. de 30 años de edad que asesina a su esposa con un golpe en la cabeza con un bate, porque este sujeto llega del trabajo y no había la comida, no estaba hecha la comida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como su esposa le responde de una manera fea, le grita, este enojado agarra el bate que estaba debajo de la mesa y la priva de la vida. Ahora tenemos el otro caso, Julián N., de 30 años de edad, que asesina a su esposa de la misma manera con un bate, le da un golpe detrás de la cabeza, la asesina porque él venía viviendo violencia doméstica. Su esposa lo golpeaba y lo agredía cada que ella podía. Entonces, cansada de esta situación, Julián asesina a su esposa. Entonces vemos que tenemos el mismo delito. Tenemos el delito de feminicidio, esposo que asesina a su esposa. Tenemos también la misma víctima, el mismo resultado. Estamos privando de la vida a dos mujeres. Sin embargo, si nosotros presentamos estos dos delitos ante la sociedad, va a pasar algo completamente diferente. Tal vez al sujeto que se defendió de la violencia que venía recibiendo, lo van a excusar y le van a dar esta situación, no lo van a criminalizar tan fuertemente como al otro sujeto que lo hizo porque su esposa le respondió mal. Entonces, eso es lo que nos dice Chapman. Vamos a tener circunstancias o comportamientos completamente diferentes que no van a ser aceptados dentro de la sociedad, mientras que otros sí van a ser aceptados. Ahora, la segunda teoría, el segundo punto de su tesis nos dice que todo comportamiento desaprobado se puede manifestar también en formas objetivamente idénticas que son, sin embargo, aprobadas o recibidas con indiferencia. Lo que les acabo de poner el ejemplo, el mismo delito, pero por circunstancias sociales, por la educación que nos han dado, por nuestros morales éticos religiosos, vamos a aceptar completamente diferentes los mismos tipos de conductas. Ahora tenemos el punto 3, que nos dice que no hay más diferencia entre criminales y no criminales que la condena. Esto es algo muy cierto. No vamos a saber quién es criminal hasta que no se le reprende por un medio policial. Es decir, una persona puede robar y robar todos los días. Diariamente está robando en cualquier lugar, en cualquier sitio. Pero si aún nadie se ha dado cuenta, esa persona ante los ojos de la sociedad no es un criminal. Es el criminal el que roba y ya es aprendido ante la sociedad, el que se da a conocer como un miembro que ya ha cometido alguna conducta antisocial. Entonces, esta es la diferencia. El estereotipo se da hasta que se tiene una conducta por parte de una sanción por parte del Estado. Ese es otro punto que nos da la teoría de Chapman. Y nos dice, el comportamiento criminal es general, pero la incidencia a diferencia de las condenas se debe en parte al azar y en parte a procesos sociales que dividen la sociedad en clases criminales y clases no criminales. A las primeras corresponden las clases pobres y sometidas. Entonces, esto es algo completamente cierto, algo que visualizamos dentro de la sociedad. Vemos entonces cómo las clases pobres son quienes más se etiquetan o se estereotipan como personas delincuentes, personas criminales. ¿Por qué? Porque de acuerdo a sus características físicas, sus características sociales y económicas, se considera que tienen más factores y más razones para criminalizar, cuando sabemos que esto no es cierto, que todas las personas por igual podemos cometer las mismas clases de conductas. Y luego nos dice, el delito es un comportamiento definido en el espacio y en el tiempo, realizado por una persona, a veces en relación a otra. La policía, los abogados, los magistrados, los jueces y jurados, todas estas variables pues son causales en términos científicos y lo son porque cuando falta una variable, falta el fenómeno. Ello lo hace causal. Entonces hablamos de que
Para que un delito se desarrolle, para que un delito se criminalice, necesitamos de que influyan diversas situaciones, que haya una víctima en específico, un sujeto antisocial y sobre todo que se tenga un sistema de justicia que es el que va a aplicar, en este caso, las medidas que van a sancionar a la conducta que se cometió. Y hay que, por último, lo más importante, que todo ello sirve para seleccionar de entre un número mayor de individuos algunas personas con comportamiento idénticos, objetivo y simbólicamente individualizados. Como sociedad, escogemos a quienes vamos a criminalizar. Pueden que dos personas estén cometiendo exactamente la misma conducta. Sin embargo, como sociedad marcamos más a uno que a otro, de acuerdo a sus características físicas, sociales, psicológicas, y por ende a cierta persona se le atribuye más este proceso de criminalización. Entonces, por eso es que vemos en criminología la teoría de la estigmatización, la teoría del etiquetado y la teoría del estereotipo, porque nos sirve para ver cómo sociedad también, como sociedad también vamos formando a criminales. Nosotros nos encargamos de marginalizar y en vez de ayudar a que se haga una reinserción social correcta, ayudamos a marginalizarlos y a crear más pandillas delictivas. De todas maneras, si no entienden algo, si les surge dudas en esta circunstancia, pues el próximo sábado con gusto me pueden hacer llegar sus preguntas de acuerdo a las dos teorías que vimos el día de hoy, porque ya vamos a pasar a al siguiente tema. Entonces, ahora vamos a hablar acerca de un tema muy importante en criminología, que es básicamente la clasificación de antisociales. Para poder clasificar a los antisociales, debemos de saber primero los factores que orillan a una conducta criminal, es decir, cuáles son los factores que van a intervenir o que van a ayudar a que una conducta se desarrolle. Nos dice, por factor criminógeno, entendemos todo aquello que favorece a la comisión de conductas antisociales. Para Mallorca es un estímulo endógeno, exógeno o mixto que concurre a la formación del fenómeno criminal. En el nivel de interpretación personal, el criminal, que es quien debemos estudiar, pues tanto sus causas, pues a mayor cantidad y superior calidad de factores criminógenos, el sujeto puede ser considerado más peligroso. Es decir, a mayor cantidad de factores que existan en un sujeto, más peligroso se volverá este, porque tiene más cualidades para cometer la conducta antisocial. Nos dice, cuando el sujeto comete una conducta antisocial, esta tiene indudablemente una causa, la que se ve concurrida por concausas y por factores que contribuyen a su final aparición. Y por eso hablamos también en criminología de un factor causal, que básicamente adquiere en claro sentido que es todo aquello que va a ayudar o que va a causar la antisocialidad del sujeto. Entonces, factor criminógeno son todas esas circunstancias, sean endógenas o exógenas, que ayuden a que el sujeto cometa la conducta antisocial. Esos son los factores criminógenos. Y primero vamos a clasificarlos de la siguiente manera. Primero tenemos al factor criminoimpelente y al factor criminorrepelente. Esto es algo muy sencillo de explicar. El factor criminoimpelente van a ser todos esos estimulantes que activan a cometer una conducta antisocial. Son todas esas circunstancias que ayudan a que se cometa una conducta delictiva. Por ejemplo, en este caso, hablamos de la drogadicción o el alcoholismo. Hablamos de que estas circunstancias nos ayudan a poder cometer una conducta delictiva. Por ejemplo, el alcohol, al estar bajo un estado de ebriedad, las personas pierden completamente sus valores, sus factores morales, religiosos. ¿Y qué es lo que pasa? Ellos empiezan a desconocer completamente las normas sociales o jurídicas que se establecen y pasan a cometer una conducta delictiva. Un claro ejemplo, las personas que sufren accidentes de tránsito porque están bajo un estado de ebriedad. Entonces, como su sistema nervioso central está completamente deprimido, desconectado, no miden las consecuencias y ni siquiera recuerdan las normas sociales que tenemos establecidas y por ende pasan a cometer conductas antisociales.
Ahora, los factores criminorrepelentes pues son todo aquello que inhiben, frenan o impiden al individuo cometer la conducta antisocial. Es decir, todas las circunstancias del entorno o las circunstancias endógenas que nos impidan cometer una conducta delictiva. Para poder comprender un factor criminorrepelente, ustedes se pueden preguntar a sí mismos, ¿por qué yo no robaría, no sé, no entraría a asaltar a un Oxxo? Y de manera personal yo diría porque me pueden meter a la policía, me pueden meter a prisión, puedo sufrir dentro de prisión, porque mis padres me han enseñado que robar es una conducta que va a vulnerar a la sociedad. Entonces, todas estas circunstancias, nuestra educación familiar, nuestra educación social, lo que nos han enseñado nuestros amigos, nuestra familia, la educación religiosa también que nos pueden dar, la educación jurídica que tenemos, nos están impidiendo acometer la conducta delictiva. Entonces, la diferencia está clara, el factor criminoimpelente ayuda a cometer la conducta delictiva, mientras que el factor criminorrepelente nos ayuda a no cometerla, la impide, la previene. Esta es la principal definición de las conductas, de los factores criminoimpelente y criminorrepelente. Ahora, tenemos el factor predisponente. Este básicamente nos dice que de latín predisponer, pues básicamente significa disponer anticipadamente algunas cosas o el ánimo de las personas para un fin determinado. Y nos dice, en criminología estamos de acuerdo con nuestro maestro Di Tullio en que la predisposición a la criminalidad es la expresión de aquel complejo de condiciones orgánicas y psíquicas, hereditarias, congénitas o adquiridas, que acentuando las fuerzas naturales, instintivas y egoístas, y debilitando las inhibitorias, hacen particularmente proclive al individuo a llegar a ser un criminal, también bajo la influencia de estímulos que quedan debajo de la línea operante sobre la masa de los individuos. Es decir, la predisposición es algo que tenemos interno, algo que está superando a los factores que nos ayudan a no cometer la conducta antisocial. Y algo muy importante y que se deben aprender de este tipo de factor es que los factores predisponentes son de naturaleza endógena y pueden ser biológicos o psicológicos. Son esos factores que podemos traer desde que nacemos, por ejemplo, la herencia genética de una tendencia a la agresividad, un temperamento agresivo, violento, impulsivo. Podemos hablar también de algún desbalance neuroquímico, alguna aberración cromosomática. Todo esto que nos está ayudando desde que estamos pequeños lo traemos interno y que en algún momento con las circunstancias adecuadas como los factores sociales o ambientales podríamos cometer la conducta delictiva. Entonces ahora tenemos al siguiente factor, el factor preparante. Los factores preparantes pues son generalmente exógenos y vienen de afuera hacia adentro. Pueden ser sociales, como la provocación en una riña, y pueden ser de naturaleza mixta, como el alcohol. Todos los autores están de acuerdo en señalar que es el factor preparante por excelencia. Aquí el ejemplo es claro. Es todas aquellas circunstancias que nos están preparando para cometer la conducta delictiva. Por ejemplo, el alcohol. El alcohol puede que nosotros perdamos esta noción de lo que es bueno y lo que es malo y por ende pasar a cometer conductas delictivas. Por ejemplo, riñas, lesiones, homicidios. ¿Por qué? Porque no estamos controlando y no empezamos a discernir bajo el estado de ebriedad una circunstancia que es buena a una de la que es mala. Entonces, por esta circunstancia es que el factor del alcohol es un factor preparante por excelencia, porque nos prepara para cometer la conducta delictiva. Ahora, otro ejemplo muy claro es las personas que tienen depresión, que bajo un estado de ebriedad se suicidan. En muchas ocasiones el factor del alcohol es un preparante para los actos suicidas. ¿Por qué? Porque estimula aún más las penas y la tristeza o la depresión que la persona está viviendo. El alcohol impulsa estas emociones y los orilla a cometer una conducta delictiva.
Por ende, es una conducta delictiva o una conducta antisocial. Por ende, el factor del alcohol es un factor preparante por excelencia, un factor que nos prepara, nos empieza a mantener con las condiciones adecuadas para cometer una conducta antisocial. De todos modos, si tienen alguna duda con estos temas, yo con gusto les puedo volver a explicar. Por último, tenemos el factor desencadenante y básicamente es el que precipita los hechos. Es el punto final del drama, el último eslabón de la cadena. Básicamente el factor desencadenante es la gota que derrama el vaso y en ocasiones puede ser lo más absurdo o el más desconcertante. Pero por desgracia, en la actualidad, el último factor, el factor que hace que se cometa una conducta delictiva, es el que más se toma en cuenta dentro de la sociedad y dentro también, fundamentalmente, en los jueces para poder tomar su última decisión respecto a la sentencia que se le va a dar al sujeto. Y nos dice, en mucho el factor desencadenante está condicionado por el factor predisponente, pues lo que puede desencadenar en un sujeto puede no hacerlo en otro. Entonces hablamos de que el factor desencadenante es el último, es la gota que va a derramar el vaso. Es esa circunstancia que básicamente empuja al sujeto a cometer la conducta delictiva. Por ejemplo, hablemos de un sujeto que está en el tráfico y otro chofer o una persona que está al lado con otro carro lo insulta, este sujeto se baja y él siempre portaba un arma de fuego y a la persona que lo insultó le da 3 disparos y lo asesina. Entonces todos diríamos que esa persona está mal, está loca. En muchas ocasiones escuchamos que las personas dicen que están locas. ¿Por qué? Porque ¿quién asesinaría a una persona solamente porque lo insultó? Entonces diríamos, el factor desencadenante fue la agresión verbal que sufrió por parte de la otra persona. Pero yo siempre les he dicho que toda conducta delictiva se tiene que visualizar de una índole biopsicosocial. No es nada más el hecho de que lo insultó, es un conjunto de factores que lo orillaron a que en ese momento, con este factor desencadenante, que fue la agresión verbal de otro sujeto, se desarrollara la conducta delictiva. Podríamos decir tal vez que tenía preocupaciones, que es una persona que sufre de algún trastorno mental, que es una persona que está desempleado o que no tiene dinero en ese momento, que está pasando por alguna tribulación, alguna circunstancia que lo esté orillando y que esa agresión verbal fue lo último que empujó para que cometiera esta conducta delictiva. Entonces, esa es la importancia del factor desencadenante. Es el último empujoncito para ayudar a cometer la conducta delictiva. Por ejemplo, en redes sociales tenemos muchos casos de noticias que nos dicen, asesina a su madre de 6 navajazos en el abdomen porque no lo dejó jugar Free Fire o algún videojuego. Entonces mucha gente dice, ¿por qué asesinarías a alguien solamente porque no te dejó jugar ese videojuego? En muchas ocasiones dirán las personas que estos sujetos son personas locas, personas que no están bien de sus facultades mentales y que por esto actúan de esta manera. Pero en criminología nosotros tal vez esto solo fue el factor desencadenante. Detrás de esta persona que asesina a su padre o a su madre por no jugar un juego, hay más factores. Tal vez no tienen vigilancia por parte de los padres, no tiene atención, sufre de violencia, visualiza muchísimo tanto en los videojuegos como en su familia estos actos de violencia y por ende este sujeto actúa de esta manera. O personas o algunas noticias que nos dicen, se suicida porque no le compraron un teléfono. Y dicen todos, ¿cómo te vas a suicidar solamente porque no te compraron un teléfono? Pero ese solamente fue el último factor, fue el factor desencadenante. Detrás de este hay más factores que ayudan a que las personas se comporten de esa manera.
Por eso es que en criminología no solo estudiamos el último factor, que sería, no sé, que no le compraron el teléfono, sino qué había detrás de ese factor también, qué más circunstancias pudieron ayudar a que una persona cometiera la conducta antisocial. Y nos dice, el factor desencadenante puede ser interno o externo. La agresión verbal o física, el cortocircuito de un cerebro dañado, la muerte de un ser querido, el descuido de la víctima o la alucinación del psicótico. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos de cuáles pueden ser o algunos factores que se pueden catalogar como factores desencadenantes. Cualquiera de estas circunstancias puede orillar a una persona a que desarrolle la conducta delictiva. Ahora tenemos, ya para pasar ahora sí a la clasificación de antisociales, los factores en los que nos basamos para hacer esta clasificación. Tenemos dos, que son los factores criminógenos, endógenos y exógenos. Y básicamente son los factores más importantes y cómo se clasifican estos. Los factores exógenos son todos aquellos que se producen, como su nombre lo indica, fuera del individuo. Podríamos decir que son los que vienen de afuera hacia adentro. Y los factores endógenos, por el contrario, son aquellos que están dentro del individuo y que van en el fenómeno criminal de dentro hacia afuera. Exógeno nos da a entender que pertenece al ambiente, que están fuera del sujeto. Pueden ser las condiciones sociales, la educación, el círculo de amigos, el círculo familiar, la pobreza, el empleo, el desempleo, todo lo que es ajeno a nosotros. Y los factores endógenos son las circunstancias internas de nosotros. Entonces, a partir de eso se desarrolla la clasificación de antisociales. Primero tenemos al exocriminal puro, que básicamente es un tipo puramente teórico, pues aunque alguien pudiera cometer un delito por factores causales externas, en el examen clínico encontraremos a fuerza la presencia de factores internos. Es decir, cuando hablamos de un exocriminal puro, hablamos de que se da a entender que es un sujeto que está cometiendo la conducta antisocial porque las condiciones ambientales, las condiciones externas se dan y por ende cometió esta conducta delictiva. Es decir, yo no tuve la intención de cometer ese acto delictivo. Las condiciones sociales, las condiciones ambientales fueron las que me orillaron a comportarme de esta manera. Y algún ejemplo relacionado con este tipo de criminal, pues sería algún choque automovilístico, aunque también tendríamos presencia de factores internos. Entonces, en un choque automovilístico, las circunstancias sociales, las circunstancias ambientales, son las que pueden orillar a una persona a cometer la conducta delictiva. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos chocar contra alguien más, no queremos hacerle daño a alguien más manejando, sin embargo, por las condiciones sociales, pues pasamos a agredir a estas personas. Entonces, tenemos también al exocriminal preponderante. Ojo, la palabra exo al inicio nos da a entender que los factores exógenos son los que están en mayor relevancia. Y nos dice que el exocriminal preponderante son aquellos a los que el medio los lleva a delinquir. Pensemos en el robo de indigente, en el robo de indigente, en el que la extrema miseria lleva al individuo al robo. Es decir, tal vez porque no tenemos empleo, porque no tenemos dinero, porque estamos en la marginalización, en una pobreza extrema, pasamos a cometer la conducta delictiva. ¿Por qué? Porque necesitamos cambiar estas circunstancias sociales y por ende pasamos a cometer el acto antisocial. Y nos dice, en este tipo se encuentran también los ocasionales que básicamente aprovechan la oportunidad única para realizar el delito. No es tanto una condición psicológica lo que los orilla a cometer el hecho delictivo, sino más bien es esta circunstancia de que por sus condiciones sociales y ambientales se orillan a cometer el hecho criminal. Ahora, tenemos al exoendocriminal, y nos dice que aquí el medio envuelve el criminal, el que carece de fuerza para eludirlo, pues cuenta con suficientes factores endógenos como para adaptarse al ambiente criminógeno. Sería el caso de los habituales. Hablamos entonces de personas que tienen sus factores endógenos
en gran cantidad pueden cometer una conducta delictiva, es decir, que su psicología, su constitución biológica los orilla también a cometer la conducta delictiva, y también los factores exógenos los ayudan también a cometer el hecho antisocial. Entonces, por eso son las personas que se convierten en delincuentes habituales, porque constantemente están buscando la manera de cometer la conducta antisocial para saciar también sus necesidades endógenas, sus necesidades psicológicas o biológicas. Y también tenemos ahora otra clasificación que son los endocriminales. Les recuerdo, el inicio de endo nos da a entender que son endógenos y exógenos. Y la primera clasificación tenemos a los endoexocriminales. Y básicamente nos dice que la participación de los factores internos es mayor y su dependencia del medio es menor. Un ejemplo de este es el criminal delincuente pasional, en el que el factor psicológico supera al social. Entonces, no sé si en alguna ocasión ustedes visualizaron a estos sujetos que están en la imagen, que básicamente la joven de amarillo agrede a su pareja con un arma blanca en el abdomen por una circunstancia, básicamente alguna discusión, alguna situación de celos, y pasa a agredirlo en el abdomen con el arma blanca. Entonces, la joven de amarillo se deja llevar por sus emociones, por sus factores psicológicos, y por ende actúa de esta manera. Actúa agrediendo a su pareja. ¿Por qué? Porque no supo controlar sus factores endógenos, sus factores internos, y la orillaron a cometer la conducta delictiva. De eso nos habla este criminal, el endoexocriminal, que tienen mayor cantidad de factores endógenos y por ende puede pasar a cometer la conducta delictiva. Ahora tenemos al endocriminal preponderante y aquí nos dice que la dinámica es de dentro hacia afuera. Los factores internos dominan su personalidad y lo impulsan a delinquir. Estos sujetos no esperan la oportunidad para infringir la ley, sino que la buscan. El ejemplo puede ser el criminal psicopático. Entonces, aquí se nos habla de que son personas psicópatas, personas que por sus características biológicas, psicológicas, pasan a cometer la conducta antisocial. Entonces, aquí ya no hay tanto el medio. A ellos no les importa si hay factores exógenos. Más bien, ellos se crean la oportunidad de delinquir, se crean las circunstancias para poder beneficiarse y básicamente en descargar esa tensión mental a la hora de cometer una conducta criminal. Ellos buscan la manera de saciar sus deseos internos por cometer las conductas delictivas. Y por último tenemos al endocriminal puro, y nos dice que no existen en él factores externos, son sujetos fuera de la realidad, es decir, enfermos mentales. Todo sucede dentro de su mente desquiciada, y desde luego estas personalidades psicóticas pues son inimputables. Aquí hablamos de que el endocriminal puro, toda la conducta es orillada por sus factores endógenos. Básicamente nos da a entender que son sujetos que se comportan de esta manera porque van a desarrollar la conducta antisocial o la conducta delictiva por las características mentales que tienen. Están desconectados de la realidad. Sus delirios y alucinaciones son los que lo orillan a comportarse de esa manera y son los que lo orillan a agredir a las personas o incluso a privarlos de la vida. Entonces, de esto se nos habla en el ámbito del endocriminal puro. De todas maneras, esta es una explicación. Ya les dije, visualicen bien el video, escuchen, tomen anotaciones y escriban sus dudas. Si algo no les quedó claro, con gusto yo se los puedo volver a explicar. Estamos tomando la clase de esta manera, yo se las hice en video, porque la siguiente semana hay paro de actividades, hay un descanso laboral. Entonces, pues no nos vamos a ver, y para que en estas 2 semanas que no nos vamos a ver, pues ustedes puedan ver este video, si tienen alguna duda le escriban, puedan investigar en sitios de internet algo que no les quedó claro, y si aún así no les queda claro la explicación, yo con gusto se las explico. Entonces vamos a continuar, ya vamos terminando,
¿Y cuál es la importancia de esta aplicación criminológica? Pues esta clasificación antisociales es importante porque si tenemos un aumento de peligrosidad, este va a ser en cuanto mayor cantidad de factores endógenas influyan en el sujeto. Es decir, que una persona a mayor características endógenas tenga, más cualidades psicológicas, biológicas, psiquiátricas tenga, mayor peligrosidad va a ser. Porque no es que el ambiente lo empuje a cometer la conducta antisocial, es por su propia decisión que está actuando de esta manera. Entonces, por eso es que esto nos ayuda a visualizar el nivel de peligrosidad que tiene el sujeto. Y nos dice, para hacer la prognosis, en mucho nos debemos fundar en el diagnóstico de peligrosidad, pues generalmente un sujeto tendrá mayores probabilidades de reincidir en cuanto mayor sea su peligrosidad. Entonces también nos fundamos en esta situación, en visualizar sus factores ya sean endógenos o exógenos, y a partir de eso podemos realizar el diagnóstico de peligrosidad, que ya lo vimos en el parcial pasado, y vamos a ver también su reincidencia, qué tanta capacidad de volver a cometer una conducta delictiva va a tener este sujeto. Y también otro punto muy importante en la aplicación criminológica es que el tratamiento depende de los factores criminógenos. Si estos son exógenos, vamos hacia el tratamiento del tipo social. Por el contrario, si son endógenos, pues lo indicado es la terapia psicológica, médica y psiquiátrica. Visualizando si el sujeto actúa más por el medio social, vamos a darle el tipo de tratamiento adecuado para que ya no siga cometiendo ese tipo de conducta. Pero si vemos que el sujeto actúa más por factores endógenos, como cuestiones psicológicas, médicas, biológicas o genéticas, pues vamos a darle el tratamiento adecuado de acuerdo a los factores que estén presentes en el sujeto. Por eso es de gran importancia este estudio de la clasificación de antisociales. Entonces, ahorita ya vamos a pasar a otro tema. En este caso vamos a ver acerca de la criminología y la criminalística. Ese es un tema muy importante, un tema que les va a llamar la atención, porque en muchas ocasiones por el morbo la gente se deja llevar por lo que es la criminología y la criminalística. Entonces, básicamente la criminalística es la ciencia auxiliar del derecho penal, que se encarga de explicar cómo sucedió un delito. Aquí vamos a ver la diferencia, esto ya lo vamos a ver el siguiente sábado, de aquí a 2 semanas, porque ya en la siguiente semana hay descanso. Entonces vamos a ver esta circunstancia. ¿Cuál es la diferencia entre criminología y criminalística? ¿Por qué es importante realizar esta circunstancia? ¿Por qué no lo es? Y a partir de eso vamos a visualizar la gran relevancia que tiene la criminología y la criminalística en el campo que va a ser su especialidad, en el campo del derecho. Entonces, para que vayan, ya me realizaron una actividad, la vayan estudiando y la vamos a ir visualizando. Pues de mi parte sería todo el día de hoy. Estudien, vean el video, si ya les dije, si tienen alguna duda, investiguen en internet, pueden investigar en libros. Si aún así no les queda claro, me pueden hablar, mandarme un mensaje, o el próximo sábado, de aquí a 2 semanas, pues podemos continuar con la serie de dudas y preguntas. Entonces, pues sería todo. En esta ocasión vamos a dar la clase de esta manera porque ninguna de ustedes se pudo conectar. Entonces, por esa circunstancia es que grabé la clase el día de hoy. Necesito que me manden también el asesino en serie que escogieron para su proyecto, para que vayan avanzando con esta circunstancia. Entonces, para que visualicen bien cómo van a trabajar, cuál es su asesino, y vayan avanzando. Por si tienen alguna duda, con gusto yo les puedo revisar su avance, yo les puedo ir orientando en base a lo que están realizando. Entonces, pues de mi parte sería todo. Nos vemos el día, me parece que es el 9 de abril. Excelente semana para todos ustedes.